Hola, gusto de poder saludarlos. ¿Cómo están? Familia linda y hermosa de San Bernardo. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge, pastor del proyecto Viña a propósito de WIN. Y he sido cordialmente invitado a compartir la palabra hoy día, un día muy especial, un día donde celebramos el Día de las Mamás. Todas las mamitas sean bendecidas hoy día, todas las que están viendo esta transmisión. Y saben que no solo yo voy a dar el mensaje, sino que me van a acompañar gente que ustedes conocen, que son de ahí de San Bernardo, que les van a mandar un saludo a través de un texto bíblico. Así que atentos a lo que se viene, el Señor les bendiga. Con ustedes, ahí estamos. Hola Iglesia, qué gusto saludarlos en este especial del Día de las Madres. Y bueno, en estas tres historias que estamos revisando, como les contó el pastor Jorge, yo voy a hablarles de María, de cuando Jesús recién había nacido. ¡Yay! Y estaban los pastores, que no es que se les aparecieron los ángeles y le dijeron, miren, nació el Salvador, vayan a Belén, lo van a encontrar ahí. ¿Y qué hicieron los pastores? Lo que nos dice Lucas 2, del 16 al 19, es que pasó lo siguiente. Estaban los pastores y dice, fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Cuando el pastor Jorge me pasó estos versículos para que los comentara hoy día, me quedé pensando qué habrá significado que María guardara todas estas cosas en su corazón y meditara constantemente en ellas. Entonces, primero, porque soy una mujer del siglo XX, o sea, del siglo XX, siglo XXI, del siglo XXI y de Occidente, pensé que era algo así como medio sentimental, guardar en el corazón. Pero después me acordé que María no vivió en el siglo XXI, vivió en el siglo I. Entonces quizás para ella significaba algo distinto. Y efectivamente, si uno revisa la Biblia, hay muchos versículos que hablan sobre el corazón. Pero no solamente tienen que ver con los sentimientos, sino que también, por ejemplo, con decisiones. Está ese versículo que nosotros hemos escuchado varias veces del dador alegre, que parte diciendo, cada uno ve como decidió en su corazón. También está este otro versículo que es muy conocido, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, hay decisiones, hay deseos, pero también es parte, el corazón para los judíos y en la Biblia tenía que ver con cómo se conectaban con Dios. Hay otro versículo que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propio entendimiento. Entonces, quizás lo que nosotros entendemos como corazón es más el alma, como los sentimientos, pero para los judíos era más integral, o sea, ellos también tenían que ver con su mente, con su alma y con su espíritu, o sea, su intelecto, sus sentimientos y su conexión con Dios. Entonces, cuando dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, era en su intelecto, en sus sentimientos y en cómo ella se relacionaba con Dios. Todas esas cosas ella las involucraba cuando pensaba en esto que le contaron los pastores. Se nos aparecieron los ángeles y nos dijeron que tu hijo es el Mesías. Entonces, ¿qué importancia puede haber tenido que María meditara constantemente? Y creo que la respuesta para mí está en un versículo también que es muy conocido, este que citamos siempre en Navidad. Miren, la Virgen ha concebido un niño y se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y que eso está en Mateo, ¿cierto? Pero Mateo no fue el que inventó esas palabras, sino que están en el Antiguo Testamento, en Isaías. Dice así, muy bien, el Señor mismo le dará la señal, miren, la Virgen concebirá un niño. Dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué dice énfasis en la palabra niño? Porque miren cómo sigue después el 7:15. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estaría comiendo yogur y miel. Voy a repetirlo. Cuando ese hijo tenga edad suficiente. O sea, eso quiere decir que este hijo, Emanuel, Jehová, Dios, encarnado, este hijo en algún momento va a tener edad suficiente, pero eso quiere decir que en algún momento no tuvo edad suficiente. Chan, chan, chan. Ahora, esto no, por favor, no es ninguna herejía. Nosotros tenemos claro que Jesús se encarnó y fue 100% humano, sin dejar de ser Dios.
Pero él fue un humano con todas las de la ley. O sea, él fue un bebé. De hecho, también en Navidad uno cita mucho y estaba el niño envuelto en pañales, ¿cierto? Necesitaba que le cambiaran los pañales. El Dios del universo. Y ahí estaba María, cambiándole los pañales. Otro versículo que también habla de este crecimiento que tuvo Jesús está ahí mismo en el capítulo 2 de Lucas al final. Después de que Jesús se pierde en el templo, ese episodio termina así. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús crecía. O sea, él no llegó a la tierra aquí hecho adulto y sabiendo hablar, sabiendo caminar. Su mamá tuvo que enseñarle todas esas cosas. Y por eso es tan importante este versículo que dice: pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Porque ella tenía que vivir en esta tensión, por así decirlo, entre el presente de su hijo, ese bebé que estaba envuelto en pañales y que era 100% dependiente de ella, porque así lo decidió Dios. O sea, eso no lo hizo menos Dios, sino que Él decidió hacerse 100% dependiente de un ser humano. Pero el punto es que lo era. Era un bebé. Ese era el presente. Y este futuro, este potencial que ella ya sabía. O sea, los pastores le dijeron que venía el Mesías. También el nacimiento de Jesús sabemos que fue en circunstancias extraordinarias. Entonces, pero hay una brecha entre estas dos cosas. Entre el bebé que tiene en brazos y el Mesías. Por eso ella tenía que guardar y usar su mente, usar sus sentimientos e involucrar también su propia relación con Dios en criar. Cosa de que este hijo, este bebé, pudiera eventualmente llegar a ser el Mesías que le habían prometido. Y eso también, si bien hay un solo Mesías y fue Jesús, es parte también de lo que viven muchas mamás, todas las mamás finalmente, que le entregan sus hijos al Señor. Porque ven ahí a ese niño, niña, no sé, de repente haciendo pataletas, que también necesitan que les cambien los pañales, o que son dependientes. Y ustedes saben qué cosas les ha prometido el Señor sobre sus hijos y lo grandes que van a ser, lo importantes que van a ser para el Evangelio también, a la gente que van a poder ayudar. Pero tienen que vivir en esa como dualidad, en esa tensión entre esos dos momentos. Y por eso también es importante que guarden esas cosas en el corazón, tal como lo hizo María, y que estén constantemente pensando en ellas, cosa de que puedan encaminar a sus hijos. Y yo lo digo como hija, mi mamá en particular, mi papá también, pero hoy estamos hablando de las mamás. Ella no puede tomar decisiones por mí, pero todo lo que ella hizo en mi infancia me encamina hoy. Y de hecho, lo dice la Biblia, ¿no? Instruye al niño en su camino y ni aunque fuere viejo se apartará de él. Entonces, no se trata de que ustedes, mamás, vivan y decidan por nosotros, pero sí de que nos hagan parte de su relación con Dios. Porque de hecho estas cosas que María pensaba y meditaba no tenían tanto que ver con su propia relación con Dios, sino con la relación de su hijo Jesús con Dios. Y por eso es importante, sobre todo en la etapa más temprana, que los hijos puedan ser guiados por sus padres. De hecho, todos estos episodios muestran lo importantes que son las madres para Dios. Dios pudo haber elegido llegar adulto a la tierra, pero Él eligió pasar por todas las etapas de la vida de una persona, desde ser un cigoto hasta ser un hombre adulto. Y en eso eligió ser dependiente de su mamá. Insisto, que le tuvieron que cambiar los pañales, le tuvieron que enseñar a caminar, le tuvieron que enseñar a hablar, a comer, y el Señor eligió pasar por todo eso y confió en el instinto y en lo que Él ya había depositado en el diseño de los seres humanos de criar y de poder finalmente ser padres también. Así que hay también una palabra de ánimo a todas las mamás que nos lo están pasando también con lo que es las clases en línea y con todo esto que estamos viviendo, esta situación de la pandemia. Confíen en lo que el Señor ha depositado en ustedes y sepan que no necesitan hacerlo perfecto. De hecho, María no fue una mamá perfecta. En más de alguna ocasión
la vemos como fuera de sintonía con Jesús. O sea, la misma vez que Jesús se perdió en el templo, o bodas de Caná, cuando Jesús le dice, mujer, este no es mi momento todavía. O la otra vez que cuando Jesús estaba predicando y le dice, bueno, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y su madre y sus hermanos estaban afuera buscándolo. Pero finalmente igual María recorrió todo ese camino con altos y bajos y estuvo acompañándolo al pie de la cruz. Y de hecho, después de que Jesús resucitó y ascendió, ella siguió con los discípulos también. Entonces, sepan que incluso si tienen estas desincronías con sus hijos y a veces no saben qué hacer, o si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, lo importante es esto, guardar las cosas que Dios ha dicho sobre sus hijos en su corazón y que mediten en ellas constantemente. ¿Es probable que no lo hagan perfecto? Sí, de hecho es lo más seguro. Pero descansen también en que si María pudo criar a Jesús y Jesús cumplió su propósito en la tierra, ustedes también van a poder criar a sus hijos y ellos también van a cumplir su propósito en la tierra. Y bueno, quiero aprovechar estos últimos segunditos para desearle un muy feliz día a todas las mamás, en especial a la mía. Mamá, te quiero mucho y gracias por haberme instruido en mi camino, porque ni de viejitas me voy a separar de él. Un besito a todos. Hola, querida familia La Viña San Bernardo. Hoy les voy a hablar acerca de una mujer muy especial, Elizabeth. No es mi tía, pero es una mujer que aparece en la Biblia, una mujer que fue madre y que encaja pero a la perfección con este mensaje de las madres. Elizabeth fue una mujer que no se sabía qué edad tenía, pero era de edad avanzada, eso dice la Biblia. Y además era estéril, o sea, no solo ya no tenía edad para tener hijos, sino que además tenía una condición de salud que le impedía tener hijos. Y esto aparece en Lucas 1:7. Tenía un esposo muy famoso, el sacerdote Zacarías, y además ambos eran muy conocidos porque en la antigüedad se conocía el linaje, la descendencia, y ellos eran de la descendencia de Aarón. Entonces igual era como personajes importantes, ¿ya? Y como ese ocupé del lugar, ellos eran los que aparecían ahí en los titulares de la cuarta, de las últimas noticias, qué sé yo, ¿cierto? La realidad es que el barrio donde vivía Elizabeth era muy similar también a lo que vivimos nosotros en Chile, ¿cierto? Habían estos típicos vecinos cagüineros que les gustaba juzgar a la gente. Eso no aparece, o sea, actualmente eso no lo podemos decir en nuestra viña porque eso no pasa, ¿cierto? Pero en otras iglesias, en otros lugares, en ese tiempo sobre todo, ocurría mucho el tema de hablar de la gente por sus condiciones de salud o este tipo de cosas como que era estéril, porque tener hijos era símbolo de bendición. Incluso símbolo de bendición más que tener bienes, tener hijos era esa bendición que viene de Dios, ¿cierto? Entonces, el cagüín, el chisme, era que la esposa del sacerdote Zacarías era castigada por Dios por no tener hijos. Igual fuerte, yo no creo que esto era lo que estaba pasando. Yo, sinceramente, yo no creo que Dios castigue a la gente con este tipo de condiciones. Pero eso era lo que se hablaba entre la gente. Entre el murmullo de la gente se hablaba esto. A pesar de la carga que se puede observar en su situación por el hecho de no concebir hijos, Elizabeth era una mujer que junto a su esposo eran rectos e intachables delante de Dios. O sea que en Lucas 1:6 habla acerca de lo buenas personas, buenos cristianos que eran Elizabeth y su esposo. Y es importante porque su matrimonio estaba lleno de Dios. Yo que tengo un matrimonio, digamos, de 6 meses, que cumplimos hace poquito, puedo dar fe de lo complicado que es tener un matrimonio y además hacer una vida como de acuerdo a leer la Torá, en el fondo lo que hacían ellos, tener una intimidad estrecha con Dios y de guardar los mandamientos, para así al pie de la letra, porque igual uno tiende como a pensar de que alguno que otro, sí, o sea, no voy a matar a nadie, qué sé yo, pero todos los mandamientos y guardarlos es una decisión muy importante que hay que tomar y hay que hacer todos los días, y eso es lo complicado. Entonces,
ellos tenían ese testimonio al frente de la gente, y además la Biblia dice que Dios los consideraba de esa forma, o sea, rectos e intachables. Interesante. Bueno, a pesar de su situación de esterilidad, ella buscó al Señor y fue recompensada por eso. En Lucas 1, del 10 al 25, se cuenta la historia de cómo quedó embarazada Elizabeth. Básicamente era en uno de los turnos del sacerdote Zacarías cuando fue al templo. Mientras estaba en el templo, en el lugar santísimo, fue visitado por un ángel que le dijo que su esposa tendría un hijo con él. Le dijo todo lo que tenía que saber, onda, el nombre que le tenía que poner, quién iba a ser, lo que iba a ser lleno del Espíritu Santo, un hombre intachable también, igual que ellos. Pero Zacarías no le creyó. El sacerdote Zacarías como que le preguntó muchas veces al ángel si de verdad estaba hablando en serio y qué onda. Resulta que el ángel le dijo, mira, sí, va a ser así como tú me estás preguntando, va a ser así. Tú vas a tener un hijo, ¿cierto? Y todo, pero por no haberme creído, te voy a enmudecer. Zacarías no contaba con la misma fe que Elizabeth, pero Elizabeth tuvo siempre fe, siempre tuvo la esperanza, no solo en Dios, en el Espíritu Santo, sino que también en ser mamá. Su esperanza en ser mamá era algo primordial para ella y era algo que buscaba con todo su corazón. Cuando quedó encinta, su corazón no estuvo pensando en mostrarse a los demás para tapar bocas, porque también pudo haberlo hecho, ¿cierto? O sea, todos nosotros tenemos ese instinto, digamos, de cuando logramos aquello que la gente dice que no eres capaz de lograr, uno tiende como a tapar la boca de la gente diciendo, oye, mira, ¿me viste? Mira mi guatita, o sea, estoy embarazada, ¿sí? Eso es como que dan ganas de hacerlo, pero en vez de hacer eso, Elizabeth lo que hizo fue tomar su embarazo como algo santo y guardarse por 5 meses y estar en intimidad con Dios. Y eso significa que Elizabeth, en vez de mostrarse a la gente, que era como lo que tenía que hacer por una cosa ya de honor, de cosas, ella decidió guardarse y estar con el Espíritu Santo, con Dios, durante 5 meses, en la intimidad. Y eso nos habla mucho de su corazón. Bueno, cuando María estaba embarazada de Jesús, visitó la casa de Elizabeth. Y en cuanto se saludaron, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre, pues estaban embarazadas más o menos en la misma fecha. Lo cual Elizabeth inmediatamente interpretó por medio del Espíritu Santo diciendo que el bebé que tenía María sería el Señor. Y esto nos permite conocer un poco también de su estrecha intimidad con Dios y la fe que ella tenía, porque en el fondo era la primera persona que era capaz de poder identificar, reconocer la figura del Señor, digamos, el Cristo, que creían los judíos, y era capaz ella de poder decir, sí, este salto que hizo no es porque sí, mi hijo saltó porque reconoció también la figura de Dios en ese bebé, ¿cierto? Entonces, esto nos permite poder conocer también de su estrecha intimidad con el Señor, con Dios, y la fe que ella tenía. Bueno, ella como mamá, y aquí voy a hacer una pequeña reflexión, pequeña porque ahí después viene Jorge, pero como mamá nos enseña muchas cosas. Primero, a pesar de las adversidades, jamás rendirse y seguir confiando en que Dios tiene un plan, en la oración y en la fe, ¿cierto? Luego, en segundo lugar, tenemos que si Dios no hace lo que tú quieres, cuando tú quieres, es porque su tiempo no es el nuestro. Pero no, la idea es que usted no se desespere. Siga orando, siga esperando. Porque haciendo las cosas bien, Dios también es capaz de escucharnos y darnos lo que nosotros le pedimos y anhela nuestro corazón. Y aquí va el tercer punto. Tercero, apenas Dios responda a tu oración, toma tiempo para estar con Él, agradecerle y sobre todo adorar. Es muy común que luego de que Dios responde a nuestra oración, nos olvidemos.
y que la razón de estar con Dios, y esto es súper fuerte, sea el dolor, la desesperación. Porque esta situación nos lleva a orar con desesperación. Dios nos escucha, nos responde, pero no se olviden que cuando Dios le dio este hijo a Elizabeth, ella estuvo 5 meses pasando tiempo con Dios, en intimidad. Lo que ella hacía era una vida de intimidad con Dios, una vida de fe, una vida de esperar, de ser paciente. ¿Ok? Este es el pequeño mensaje que quiero dejar para ustedes. Me gustaría finalizar saludando a todas las mamás que están viendo esta transmisión, en especial a aquellas madres que forman parte de mi vida. Mi mamá, mi abuela, mi tía, mi suegra, mi cuñada, entre otras personas que en mi vida cumplen rol de mamá, como es la pastora Andrea. Muchos besos y abrazos desde Cauquenes, y también quiero saludar a todas ellas futuras mamás, en especial a mi esposa que escogí para que fuera la madre de mis hijos, mi bella Constanza. Bendiciones, nos vemos. Buen día, querida iglesia, mi nombre es Patricia Reyes y hoy tendré el agrado y el honor de poder compartirles en este día tan especial una pequeña reflexión en honor a todas las mujeres maravillosas que tienen el regalo de nuestro amado Padre de ser madres. Compartirles la historia de una mujer maravillosa y valiente que encontramos en la Biblia. Y hoy les quiero hablar acerca de Ana, de la fe de Ana. Recordarles más o menos un poquito la historia de Ana. Bueno, Ana estaba casada con Elcana, que además de tenerla a ella como esposa, tenía otra esposa llamada Penina. Con Penina sí tenía hijos, pero con Ana no tenía hijos. Ana sufría mucho por esto. Y su esposo Elcana adoraba mucho a Dios y todos los años presentaba ofrendas junto a toda su familia en el santuario de Silo. La historia de Ana es muy triste al principio. Su sueño más profundo era poder convertirse en madre. El anhelo de su corazón era poder tener un hijo. Y a pesar de que ella no lo lograba, siempre seguía amando a Dios. A pesar de que de ese gran anhelo que tenía, también tenía que soportar las burlas de la otra esposa de Elcana, que la molestaba y se reía tanto de ella, y ella sufría mucho por eso. Yo imagino lo difícil y doloroso que tuvo que pasar ella, ver que pasaba el tiempo y no lograba quedar embarazada. Y a pesar de eso siempre tuvo una fe en Dios y amaba a Dios sobre todas las cosas. Bueno, en esta ocasión, en un año fueron a entregar las ofrendas al santuario, continuando con la historia, y Elcana y toda su familia presentaron las ofrendas y Ana estaba muy triste, no sentía ganas de nada. Incluso su esposo le preguntó qué le pasaba, pero ella sufría tanto por no poder ser madre que Elcana le dijo que se conformara solo con su amor. Pero Ana no quería conformarse solo con ese amor, entonces se puso tan triste que corrió al santuario con su corazón destrozado, y fue ahí, en ese momento, en que se humilló a los pies de Dios y le hizo una promesa maravillosa que una mujer tan valiente podría haberlo hecho. Vamos a leerla. Y en ese momento el sacerdote, al verla ahí, se acercó a ella y le dijo que se fuera tranquila, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Ana se fue tan confiada por su fe, tan inmensa en que su promesa fue escuchada por Dios, se sintió abrazada por Él, consolada por Él. Y bueno, en la Biblia no se dice si ella le dio detalles de su oración a Alí, pero ella le había orado a Dios con una fe tan inmensa para que le concediera un hijo, que también ella le hizo una promesa a Dios, una oración hermosa, una promesa hermosa, que le daría a su hijo para que fuera su siervo. Ella no estuvo más triste, se fue de ese lugar y no estuvo más triste porque su confianza en Dios era tan grande que sabía que Dios la había escuchado. Y bueno, así fue, pasó el tiempo y Ana logró quedar embarazada. Y su hijo fue hombre y lo llamó Samuel. Y cuando el niño aprendió a comer solito, ella lo llevó al santuario para cumplir la promesa que le había hecho Dios. Y lo entregó con alegría y confianza porque sabía que Dios haría algo grande con su hijo.
porque su fe y su amor por Dios era tan grande y su valentía tan admirable, que en el dolor se aferró a su oración porque sabía que era el único camino para tan anhelado sueño el de ser madre. Su fe era tan inmensa y su confianza en Dios tan grande que le hizo una promesa, pero maravillosa. No sé si alguna de ustedes que son madres alguna vez le han hecho una promesa de ese tipo a Dios, pero solamente ella, que su fe era gigante, pudo haberlo hecho. Y así fue, como que pasó el tiempo y Dios convirtió a su hijo en un gran hombre, un gran siervo, un hombre muy importante. Y bueno, con el tiempo también Dios la premió y la agradeció y le concedió tener muchos más hijos, 5 hijos más. Quisiera resaltar la actitud de una manera tan respetuosa que tuvo Ana, con su poder de fe y una actitud tan humilde cuando se dirigió a Dios, que se consideraba una sierva de Dios y ofreció a su primogénito, a él. Y ahora yo me pregunto, ¿qué podemos aprender de esta mujer tan maravillosa? ¿Qué podemos aprender realmente de Ana? De una mujer tan valiente, con tan inmensa fe, que la oración puede cambiar el rumbo de todas las cosas negativas en positivas, la escasez en abundancia, la enfermedad en salud, un deseo, un anhelo tan esperado de convertirse en madre, la pobreza por el progreso, el crecimiento por nuestra vida, orar siempre en el nombre de Jesús y Él siempre complacerá las peticiones de nuestro corazón, como lo hizo con su hija Ana y como tantas mujeres que habla la Biblia. Este fue un sacrificio para una madre entregar a su hijo, pero ella estaba resuelta a cumplir su promesa. Y luego Ana, al entregar su hijo a Dios en Silo, estaba tan inspirada por el Espíritu Santo, se regocijó en él. Hizo una oración que quedó registrada en este libro para que todo el mundo supiera de esa hermosa promesa, para animarnos a que cuando estemos mal, la oración es el único camino y la conexión con Dios. Y bueno, probablemente Ana jamás imaginó que cuando oró a Dios por un hijo, Samuel se iba a convertir en un profeta de Dios, en un juez, en un líder de la nación de Israel, con tan grande misión, en un siervo de Dios. Probablemente nunca se lo imaginó a Ana, nunca se imaginó que sería bendecida con más hijos tampoco, y seguramente nunca se imaginó que su oración iba a ser parte de este libro y una inspiración para muchas mujeres. Les debo confesar que cuando el pastor Jorge me llamó para hacer esta reflexión, leí la historia de Ana, que antes ya la había escuchado, pero me hizo tanto sentido en mi vida, y contarles un poco acerca de mí. Yo me casé muy joven y siempre, desde el primer día que me casé con mi esposo, quisimos tener un hijo. Entonces pasamos con mucho tratamiento porque no lograba quedar embarazada. Estuve 3 años, casi 4 años intentándolo, hasta que ya me di por vencida en el tema médico. Y un día dije, pero ¿por qué no he decidido acogerme a una oración con Dios? Y empecé a acercarme más a Dios, a pedirle a Dios, hasta que después de casi 4 años logré quedar embarazada. Aún recuerdo ese día cuando me dieron la noticia. Recuerdo que yo caminaba por la calle tan contenta, no podía sentir más alegría en mi corazón. Sentía que en la calle estaba yo, mi bebé y Dios. Y le agradecí tanto por haberme dado ese regalo, porque fue un regalo para mí, mi hijo. Y bueno, al pasar de los años, la relación de mi matrimonio quebró y nunca más vimos. Mi hijo era chiquitito, tenía 3 años. Y durante todos estos años, ahora él tiene 11, he sentido que Dios ha sido el padre de mi hijo. Y les voy a contar además que una vez el Dani tenía 8 años y en una de sus clases de niños salió de su clase y me dice, mamá, Dios me habló en mi oído. Y yo lo miré y le dije, pero ¿cómo, hijo? Me dijo con su voz que él era mi padre y que nunca me iba a abandonar. Y esa promesa que Dios le hizo a él, la sentí tan profundo en mi corazón y sé que así ha sido. Dios ha sido tan fiel con nosotros, un Padre tan amoroso que nos ha envuelto en sus brazos, en su amor. Hoy, chiquillas, quiero animarlas a todas hermosas mujeres
que han recibido este hermoso regalo de ser madre. Sabemos que muchas veces el camino es pesado, pero siempre Dios está con sus brazos abiertos, esos mismos brazos que acogieron a Ana y a muchas mujeres de fe, que han sufrido tanto y han anhelado tantas cosas y que Dios las ha cumplido. A veces tenemos penas, angustia, tristeza, pero siempre van a estar esos brazos dulces y abiertos de Dios para que nunca estemos solas. Él siempre estará con nosotros. También, chiquillas, a todas las que tienen ese deseo y anhelo en su corazón de convertirse en madres como Ana, las animo, porque Dios nos escucha y responde las oraciones de todos aquellos que acuden a Él con fe, que a pesar de las dificultades que podamos encontrar en este mundo que nos rodea, Dios siempre está para ayudarnos. Ana creyó, ¿y tú crees? ¿Ustedes creen? Las animo, chiquillas, y espero que haya tocado su corazón esta hermosa reflexión para que nunca abandonen la oración y siempre confiando en nuestro papá. Un abrazo, un beso para todas y feliz día a todas las chiquillas, la Yanecita, la Miriam, a la pastora Genia, a las chiquillas de Win, a la Julita, a todas, y si me faltó alguna, están todas en mi corazón, las extraño mucho y muchas felicidades en este día. Que Dios bendiga todos sus días, porque todos los días es el día de la madre. Un abrazo. Gracias Dani, gracias Pablo y gracias Patricia por habernos compartido este mensaje que nace en su corazón y nos muestra en distintas épocas, con distintos personajes, el amor de una madre hacia sus hijos. Y también quiero darme un tiempito para saludar a aquellos que su mamá está lejos, a nuestros amigos inmigrantes, que su mamá está tal vez en otros países, o tu mamita si tiene a tu hijo en otros países. Quiero mandarte un saludo, desearte que tengas igual un muy lindo día. Si a lo mejor te conectas con tu familiar a través del internet, a través de Zoom, quiero que recibas de parte de Dios y de parte de nosotros un caluroso abrazo, un caluroso cariño para ti. Y también quiero saludar a aquellos que a su mamita ya ha partido a los brazos del Señor, al recordar esta fecha donde muchos, tal vez durante este año que han fallecido mucha gente adulta, muchos hijos ya sus mamitas han partido. También te mando un abrazo. Nuestras madres están en el cielo y en esta fecha nos recordamos de eso y les mandamos un abrazo al cielo. Le mandamos un abrazo ahí y comparto contigo este sentir. Así que yo oro también por esto, por estas mamitas, por este tiempo, en tu casa, en tu familia. Oro para que la presencia de Dios traiga esa paz y ese consuelo a aquellos que sus mamitas han perdido y a aquellos que sus mamitas están lejos. Desde ya te mando un caluroso abrazo, la gente de Win, les mando un caluroso abrazo y cariño. Que estén muy bien, que tengan una linda semana. Feliz día, mamita. El Señor las bendiga.